¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría cerrar la semana con ustedes, con mucha información, música, ciencia en este viernes, muchos libros con Rafael García Villegas, que es un placer estar contigo, Rafa, y también hola, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, un placer recibirlos, cerramos la semana, se acaba también el segundo mes del año y nos vamos directo a la información, un tema que nos ha traído en vilo esta semana, que es precisamente la protección, la difusión, el rescate, la conservación de la diversidad lingüística, no solo de México, sino del mundo. Efectivamente, vamos a platicar acerca del convenio que firma nuestro país con la ONU en ese sentido. En todo México. El acceso a la información en lenguas originarias es uno de los problemas identificados durante las mesas de trabajo que se realizan como parte del encuentro Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas, que organiza la UNESCO en el Complejo Cultural Los Pinos. One of the big problems in terms of languages is that the diversity of languages are not acknowledged within legal frameworks. The second element that we also try to address is that young people do not necessarily have opportunity to learn in their mother tongue. And lastly is when we look at cultural industries like the internet, books, films, etc., young people do not necessarily have access to these industries in their indigenous languages. Para los especialistas, el uso de las tecnologías debe ser universal. Los países deben crear políticas públicas que faciliten el acceso a la tecnología digital en lenguas maternas, con el propósito de motivar a los jóvenes a investigar, jugar y estudiar sin que tengan que cambiar de idioma. Lastly, I think, is also to see how the media can produce more content in indigenous languages so that people are actually able to consume more content in their own languages. También se tocó el tema de la discriminación. Consideran los expertos que el contenido debe diversificarse y ofrecer información inclusiva que permita vincular la identidad del lenguaje con el desarrollo del país. Es necesario hablar también de esta otra gente, que precisamente de ahí viene la exclusión, de ahí vienen las injusticias, de ahí es donde nosotros no nos vemos como mujeres indígenas lindas, no nos vemos dentro del parámetro de cánones de belleza por un lado, no nos vemos dentro de este sistema, ¿no? Súper antropocéntrico y eurocéntrico a pesar de estar en Latinoamérica. Entonces creo que va ahí también este trabajo de la gente mestiza. Con información de Óscar Cortés, Noticias 22. En otros temas, aunque también tiene que ver con el conocimiento y la difusión de nuestra lengua, Héctor Perea dio a conocer su trabajo, hizo un recuento de su trabajo literario y también habló del vínculo que existe en su obra con Alfonso Reyes, que recientemente, hay que recordar, él recibió el premio que lleva este nombre, esto durante una conferencia titulada Nombre, Libertad. En diciembre del 2019, el narrador y ensayista Héctor Perea fue galardonado con el Premio Internacional Alfonso Reyes en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la ciudad de Monterrey. El jurado otorgó el premio por unanimidad, señalando que es un reconocimiento a su amplia labor en los campos de investigación literaria que ha cambiado y enriquecido con la creación y el periodismo. En la ceremonia, el galardonado presentó el discurso titulado Tu nombre, libertad. La premiación también contó con una réplica ayer en la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México. Para mí es muy importante el gran premio, ¿no? Es un reconocimiento que pues uno como investigador, en particular de López Reyes, pero también como investigador en general, representa el reconocimiento del trabajo de toda una vida. Y además es parte de una tradición que los que lo hemos ganado y los que lo van a ganar siempre lo hemos seguido, porque tiene mucho peso el tener este premio y lo han tenido grandes escritores. Héctor Perea destacó la importancia de la obra de Alfonso Reyes en México, España y Latinoamérica. Yo recomendaría que se entrara a través de los primeros libros de Reyes, los libros de cuento, los libros de ensayo, los primeros libros, y después ya uno se irá acercando
a las obras completas, que ya es el reto máximo, porque se va a encontrar uno con trabajos periodísticos, trabajos ensayísticos, trabajos históricos, trabajos filosóficos, de análisis literario, y entonces ya uno ir viendo qué le atrae más. Pero si se puede leer a Reyes en las obras sueltas, que frecuentemente se reeditan, entonces yo creo que sería el mejor consejo. Perea mencionó la importancia de la libertad dentro de su obra y calificó al juego y al riesgo como los motores de la escritura y la creación. Pero la auténtica escritura en libertad que disfrutaron mi abuelo y Alfonso Reyes desde los 19 años, aquella en que participan por igual el juego como el riesgo, estaba en otro sitio. Las verdaderas influencias de mi trabajo periodístico, ensayístico y narrativo, lo sé ahora, tras más de 40 años de practicar en los campos de la observación cotidiana, el estudio y la creación, se encuentran en los más pequeños y variados detalles de la existencia. En esos guiños traslúcidos, sin cuerpo físico, en esas sombras chinescas que desde la infancia han venido saltando frente a mis ojos como si nada. Noticias 22, Miguel Vázquez. Ahora hablemos de mujeres, de danza, de colores en este universo femenino. La mujer concebida como un ser inferior, débil y símbolo del hogar, la maternidad y sometida al hombre, fue la imagen femenina que se construyó durante el franquismo. Sin embargo, hubo un grupo de mujeres que se alzó como símbolo de libertad y sobre ellas se escribió el dramaturgo español Enrique Jardiel Poncela. En este contexto histórico, se inspiró la bailarina Lina Rabines para realizar la coreografía Mujeres de Colores. El franquismo dicta cómo debe de comportarse una mujer, ciertas formas, reglas, familia, casa, hogar, trabajo, deportes, danza, etcétera, y se le denomina la mujer azul. Y entonces Jardiel Poncela hace un cuento corto, un escrito corto en el cual describe las mujeres rojas, verdes, grises y lilas y les dice a cada una cómo son. A mí me llama que justamente es real lo que dice, o sea, todas las mujeres tenemos millones de colores y aquí también en México ahorita se nos está queriendo regresar al carril de donde se supone nunca debimos de haber salido. El espectáculo habla de las mujeres de colores, todos y cada uno de los colores que menciona Jardiel Poncela, incluida la mujer azul, y el franquismo está representado en este caso por 3 de mis bailarines. Mujeres de Colores se presentará el jueves 5 y viernes 6 de marzo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque y forma parte de la temporada dancística Universos Femeninos en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, temporada que incluye el 20º Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte, así como la participación de las compañías Nacional de Danza, Año Luz, 180 Grados, Danza Contemporánea y la intervención de la bailarina de danza buto Sandra Soto. No podemos iniciar con una resignificación o con un empoderamiento femenino si no comenzamos desde nuestro cuerpo. Es lo primero que tenemos a la mano. Es lo primero que se nos niega a las mujeres a ser dueñas de nuestro cuerpo. Se nos dice qué comer, qué vestir, cómo hacerlo, parir o no parir, lo que involucra a hombres y mujeres. Es un movimiento muy importante con respecto a la participación de las mujeres, pero no se puede dejar de lado la participación de los chicos. Y las compañías que estamos aquí involucran tanto a hombres como a mujeres conscientes de esta situación. Universos Femeninos se realizará del 2 al 29 de marzo como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Tenemos una pausa? Y en unos instantes más estaremos platicando con la directora de Notimex. ¿Qué ha pasado? Ya nos pondrá al tanto a propósito de la agencia informativa del Estado mexicano. Volvemos. La mejor información sobre la Feria del Libro del Palacio de Minería la tiene Noticias 22. Esta noche en la voz de Víctor Gaspar, con quien nos enlazamos en este momento. Víctor, adelante, buenas noches.
Laura, Rafael, un placer saludarlos. Efectivamente estamos en esta que es ya la recta final de la 41 edición de la Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Muchas son desde luego las actividades y una de ellas ha sido la conmemoración de los 80 años de existencia de Homero Aridgis, un poeta que se compara casi a un monje en su labor precisamente poética. Y es desde esa cima, desde la poesía, que él tiene una perspectiva ética de los lamentables hechos de violencia que sufren las mujeres en nuestro país. Platicamos con él hoy al finalizar este homenaje que se le rindió en el Palacio de Minería. Para mí es vida cotidiana. Es decir, un aniversario más o menos de lo mismo, es un aniversario de la poesía. Desde hace años he dicho que vivo en un estado de poesía. Como los religiosos dicen vivo en un estado de gracia, yo digo vivo en un estado de poesía. Y pues para mí la actividad más importante en mi vida es escribir poesía. Vivimos en una sociedad muy ingrata y llena de estupidez social. La presencia de la mujer mexicana es extraordinaria, es histórica. Entonces, para mí, yo lo voy a decir con todas las palabras, el macho mexicano es un hipócrita, porque dice que adora a su madre y adora a la Virgen de Guadalupe, pero odia al vientre materno, porque mata a la madre, mata a la mujer, a la esposa, mata a la hija, mata a la hermana y a su pareja. Entonces es un personaje que odia al vientre materno del cual él nació. Bueno, el gran problema que tenemos en México en este momento es el odio. El resentimiento, el odio social, el odio al otro. Y es muy peligroso que un país se hunda en este mundo de violencia. Mire, yo viajo mucho en festivales de poesía y siempre la gente me dice, amo mucho a México, pero tengo miedo de ir a México por todos los asesinatos, todo lo que está ocurriendo. México está convirtiendo como una Bosnia del crimen, una Camboya del crimen, y esto es pésimo porque México es un gran país. Es deprimente que haya caído en este mugrero moral, y esto se lo debo decirle yo a los políticos, no recientes, sino una sucesión de políticos que con sus hazañas, entre comillas, han hundido este país y han afectado no solamente a la vida presente, sino están afectando, y esto es lo más grave, a los niños que vienen. Yo creo que todos nosotros que tenemos conciencia debemos devolver el nivel moral a México. Adiós Tomasa es la más reciente novela de Genei Beltrán. Está inspirada precisamente en un personaje que él conoció en la vida real en Durango, donde también se ambienta la novela. Genei Beltrán se ha aproximado a estos temas de violencia de género, de administración de justicia, y se hace una pregunta importante: ¿cómo el arte puede contribuir a visibilizar y a remediar las situaciones de violencia que sufren las mexicanas? Esto fue lo que nos dijo. En esta 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, con un libro que traes bajo el brazo, ya bien conocido, que es Adiós Tomasa, y del cual pues vamos a tomar como punto de partida lo que nos reflejas, esta realidad que reflejas en este libro, que además te ha ido muy bien. Sí, no, muchas gracias, Víctor. Ha sido una aparición, la de esta novela, muy curiosa con el clima de los tiempos. Adiós Tomasa presenta la historia de una joven adolescente que en los años 80 es raptada por una pareja de narcotraficantes. Y la novela se centra, por supuesto, en el registro de la violencia machista
en contubernio con el crecimiento del narcotráfico en la región del Triángulo Dorado, en este caso en el área occidental de Durango. Una de las aristas que tiene que ver es la imposibilidad de la justicia. En esta zona en la cual ocurre el crimen no hay ningún sistema de procuración de justicia, no hay ninguna ventana a donde se pueden acercar las víctimas, y la pervivencia de este fenómeno provoca una gran frustración, una sensación de que no hay horizontes para evitar que esto se repita una y otra vez. ¿En qué medida consideras que esta falta de administración de justicia es culpable del odio que pervive todos los actos de violencia que lamentablemente estamos atestiguando en este país? Es una dinámica que va de la mano. La impunidad es lo que provoca la recurrencia de este tipo de delitos, y la hazaña cada vez mayor, la crueldad desmedida con la cual se perpetran los delitos de violencia contra las mujeres. ¿Cómo podemos de alguna manera visibilizar de manera adecuada e incluso tal vez, ojalá, resolver el problema de violencia en México, sobre todo desde la perspectiva de la cultura a la que tú perteneces? Ejerces la literatura y en esta novela le estás dando una dimensión humana. Tomasa tiene rostro. Tomasa son todas las mujeres mexicanas víctimas de violencia. ¿Qué otra salida le ves? Esa es una pregunta muy difícil, muy dolorosa para un escritor, porque uno querría ejercer un activismo mucho más directo. Querría que el ejercicio de la escritura tenga una repercusión como lo puede tener un artículo en un periódico, o la participación en una manifestación, o la participación política directa. El activismo de la escritura literaria y en general de las artes es indirecto, porque requiere de la colaboración de los lectores o de los espectadores si se trata de una obra de teatro, de una película. Al ser una experiencia indirecta, nosotros requerimos involucrar al público que se acerca a nuestras obras de una manera que no solo sea convencerlos de que esto está muy mal, porque muy probablemente ahí no necesitamos convencer a nadie. Queda perfectamente claro desde la perspectiva moral que hay un grave problema. Lo que necesitamos es, creo yo, llegar más profundo, y eso necesita involucrar a la sensibilidad. Es decir, que para un lector de una novela, esto sea una experiencia. Claro, es una experiencia leída, no vivida, pero creo que esa es la única manera de revolucionar las conciencias de las personas. Clara Serra es una filósofa española que se ha abocado a explorar la violencia de género en su natal España, y también ha explorado el sesgo de este fenómeno en otras áreas del mundo, incluido México. Ella visitó nuestro país y nos concedió una entrevista en donde reflexiona los caminos de salida a la solución de la violencia de género, el empoderamiento de las mujeres, en un libro que se titula Leonas y Zorras, título que verdaderamente ha causado revuelo. ¿De qué manera los estereotipos limitan el acceso de las mujeres al poder? Esa es la tesis central del libro Leonas y Zorras, Estrategias Políticas Feministas, de la filósofa Clara Serra. El título se inspira en una frase de Maquiavelo que describe a un gobernante como alguien capaz de tener la fuerza de un león y la astucia política de una zorra, pero que en el contexto femenino evidencia la exclusión de esa fuerza felina y la connotación de la zorra que denosta a la mujer. Es una de las revoluciones del siglo XXI. Creo que las mujeres están representando un proyecto alternativo en muchos países, y además creo que es alternativo a dos grandes proyectos, en mi opinión, o caducos o peligrosos, en un sentido al neoliberalismo que en España ha dejado una crisis terrible, y en muchos países de América Latina también, y en otro sentido también podríamos decir un muro de contención, un dique frente a proyectos reaccionarios y de ultraderecha que también están emergiendo en muchos países del mundo. Ante la polarización de género que se acusa en el movimiento feminista, la filósofa española matiza con la transversalidad del movimiento, ya que atañe a la mitad de la población.
También quería recalcar que creo que el feminismo tiene un carácter muy interseccional y transversal a otras luchas y que está siendo también políticamente muy interesante porque es capaz de hacer alianzas con otros movimientos y con otros sujetos políticos. Clara Serra también habla del movimiento feminista en México. Pero sí que diría que hay que entender también, y hablo especialmente del contexto mexicano, que las mujeres mexicanas están sometidas a unos niveles de violencia realmente muy altos, más altos, por ejemplo, que en mi país, que en España, y que por tanto hay también una rabia y una denuncia muy fuerte de esa violencia que al principio hay que denunciar de una manera en la que, bueno, se le da voz a quien no la ha tenido, y también hay que entender esa necesidad, ¿no?, de hacer esa reclamación al conjunto de la sociedad. Después de eso yo diría que tiene que encontrar cauces institucionales, que las instituciones tienen que responder a esa demanda y que el conjunto de la sociedad se tiene que sentir incluido, interpelado para poner soluciones, ¿no?, a este problema. Leonas y Zorras aparece bajo el sello Los Libros de la Catarata. Pues esta es parte de las actividades y de los polémicos temas que se han suscitado aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Violencia de género que ha dominado muchas de las actividades y talleres que aquí se han impartido. Desde luego, pues les invitamos a que revisen la aplicación de esta feria y que asistan. Estamos en la recta final de esta celebración de los libros. Seguramente usted en la aplicación puede encontrar varias de las actividades de su interés, de las muchas que aquí se ofrecen, además de la oferta editorial. Y bueno, yo regreso con ustedes al estudio. Gracias, Víctor. Reflexiones muy poderosas la de todos tus entrevistados a propósito de la violencia, a propósito de la situación que se vive ahora en México con la violencia de manera particular contra las mujeres. Y qué bueno que desde esta trinchera de los pensadores, de los poetas, de los escritores, de los filósofos, se esté abordando y se esté abrazando. Gracias por el reporte, Víctor. Muchas gracias. Muy buenas completo. noches. Nos vemos. Ahí está. Y nosotros, antes de la pausa, Laura, tenemos otra recomendación que tiene que ver con literatura. Me parece muy bien que la hagamos. Editorial Cantamares busca que México y Francia intercambien su diversidad cultural y de ello va esta publicación. El proyecto editorial Cantamares se sitúa a contratiempo entre lenguas y espacios diversos. Especializada en la literatura y pensamiento francés contemporáneo, la editorial abre un espacio a la traducción y a la reedición de escrituras que abonen a la intervención cultural entre México y Francia. El proyecto editorial surgió, ¿no?, de esta inquietud de una mediación cultural. Pensamos mucho la traducción de esa manera, ¿no?, como una propuesta de lectura desde luego, pero sobre todo de mediación cultural. A través de las colecciones Narrativa Breve, Ensayos, Documentos y Novela, la editorial propone libros que cuestionan permanentemente la lengua, su poder, su eco en el mundo y la manera en que transforman a quien escribe y a quien lee. Editorial Cantamares invita al taller titulado Leer es traducir, en el que, a partir de su catálogo, propondrá una reflexión práctica sobre la traducción literaria. Como nuestra editorial está basada en un proyecto de traducción también, edición y traducción, quisimos proponer este taller, ¿no?, para mostrar que también la traducción es otra manera de leer. Cuando uno traduce, está leyendo. Lo que propones es una lectura. La cita es en la librería El Sótano, en el Centro Histórico de Coyoacán, el sábado 29 de febrero de 11 a 15 horas. La entrada es gratuita. Información y texto de Omar Vera, Óscar Helguera, Noticias 22. Qué bonito proyecto el de Cantamares. Tenemos una recomendación antes de la pausa, Rafa. Álvaro Cueva recibirá a la comunicadora Marta Guzmán y a la productora de Qué Chulada TV, Mónica Alcaraz, terminando Noticias 22. Se va a reflexionar en torno a la reinvención de la mujer en los medios de comunicación. No se lo pierdan, 9 de la noche, donde más en Canal 22. Una pausa, Laura. Volvemos. Bueno, vamos a enlazarnos con San Juana Martínez, directora de Notimex, para que nos platique qué es lo que está pasando en esa agencia de información, la Agencia Informativa del Estado Mexicano, con los trabajadores. San Juana, muchas gracias por tomarnos la llamada. Platícanos, denos el contexto. ¿Qué ocurre en Notimex? Pues muchas gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes y con su auditorio
Pues mira, en Notimex hay un problema pues añejo, ya de más de 20 años, un problema sindical, ¿no? Que en realidad no es sindical, sino que es una mafia sindical, ¿no? Entonces, desde mi llegada hace casi 11 meses, pues me di a la tarea de cumplir con el mandato de la transformación y el saneamiento de la institución, ¿no? Que casi nos dejaron el cascarón con demasiados problemas y pues con un evidente saqueo de los recursos públicos, casos de corrupción, una nómina de aviadores, otra más de gente que no cumplía con el perfil, sin preparación académica para los puestos, las plazas se vendían, en fin, era un verdadero desastre lo que encontramos. En tanto, en el tema financiero, pues contratos de servicios que estaban inflados del 40%, malversación de caudales, ¿no? Todas las denuncias se abrieron, se interpusieron, denuncias penales y denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, y a partir de ahí, pues, inicié también a partir del 3 de mayo con el memorándum de la austeridad republicana un reajuste de personal. Este es el contexto que obviamente nos lleva al presente. El 85% de la nómina era gente sindicalizada por esa mafia sindical que controlaba no solamente la cuestión financiera, sino también la línea editorial de la agencia, ¿no? Entonces, con un líder corrupto que es Conrado García Velasco y su compañera Adriana Orrea. Entonces, a partir de entonces surgió la posibilidad de iniciar una nueva etapa, que eso era lo que queríamos, y nos enfrentamos con una problemática que yo creo que está en todas las instituciones que intentan extirpar el cáncer de la corrupción, ¿no? La problemática de que es muy difícil, ¿no? Porque la corrupción no es solamente una persona o un grupo, sino que se mete en el tejido social y claro, transformar una institución acostumbrada a este tipo de vicios ha sido muy complicado. Así que estalló la huelga, que era previsible desde el día que llegamos, porque esa era la amenaza constante, que si tocábamos a las estructuras amafiadas del sindicato dentro de la agencia, pues nos iba a pasar lo que nos está pasando ahora. Y aún así, pues valientemente nuestro equipo, que es un equipo extraordinario y más de 260 personas, seguimos trabajando al 100% para entregar a más de 600 suscriptores el servicio de Notimex. Muy importante además. Pues estamos al pendiente porque ha circulado en últimos días, sobre todo en las redes sociales, precisamente esta comparecencia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Así es. Mira, ayer fue un recuento. El recuento en realidad fue un fraude, orquestado tanto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como por la Junta de Conciliación y Arbitraje, ambas dirigidas Luis Alcalde y en este caso la Junta por María Eugenia Navarrete. Un fraude porque el Seguro Social presentó una lista de 260 personas que no fue aceptada por la Junta y la Junta hizo una lista a mudo para favorecer al sindicato, a ese sindicato del que hablábamos. Y de esa forma se incluyeron 34 impugnaciones, porque incluyeron gente que por renunciada, gente que se le había acabado el contrato o gente liquidada. Todos ellos son liquidados, a todos se les entregó su liquidación y aparte hay una firma de convenio de terminación de la relación laboral, por lo cual nosotros impugnamos desde antes, desde la madrugada, en la mañana, estuvimos insistiendo de que esa elección no podía ser de esa naturaleza y bueno, el sindicato llegó diciendo que iba a ganar, que ya tenían todo listo para ganar y llegó con toda la artillería de más sindicatos afuera de la sede de la Profedet, haciendo proselitismo con micrófono en mano, amedrentando a los votantes, a nuestro personal, amenazándolos, insultándolos. Entonces fue verdaderamente
un ejercicio lamentable, ¿no? Estas son las viejas prácticas de un régimen anterior que no terminan de caer, que no terminan de desaparecer, ¿no? Que nos cuesta tanto desplazar estas viejas prácticas del manejo y la operación de los procesos democráticos que, sin embargo, pues nos dejan ver que tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? San Juana. Para seguir reivindicando la libertad. San Juana, muchísimas gracias por ofrecernos este punto de vista. Vamos a estar muy al pendiente y desde luego aquí están los micrófonos abiertos para conocer más información de lo que ocurra en los siguientes días o semanas. Y ya le daremos seguimiento. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Gracias, Laura. Buenas noches. Buenas noches. Muy linda noche. Y en otros temas, Laura, también algo que ha sido trascendente en estos, sobre todo últimas horas, ya no digamos días, el caso de coronavirus que se detecta casos, ya en Sinaloa. En Sinaloa y el primero en la Ciudad de México. Hoy por eso en el segmento de ciencia, Karen Rivera platica al respecto. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal La Ciencia en Movimiento. Hoy la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud confirmó ya la presencia de 2 casos de coronavirus COVID-19 en México. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos y para eso se encuentra conmigo el doctor Jorge Baruch, quien es el jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, para hablarnos un poco, doctor, sobre este tema que realmente es relevante. Muchísimas gracias por ese tiempo. Muchas gracias a ti y saludos al auditorio. Doctor, realmente, ¿cuáles son los peligros o el principal riesgo de este tipo de coronavirus y cuál es el principal riesgo de que haya llegado a México? El riesgo del COVID-19 a nivel global es que pueda llegar a afectar a una gran cantidad de personas en todos los continentes y por la proporción de mortalidad que hemos visto del 2 al 3%, pueda llegar a provocar grandes efectos en algunos sistemas de salud, sobre todo débiles o de países con bajos ingresos per cápita. También hay un riesgo porque es un nuevo virus que no se sabe nada de él y entonces no tenemos ni tratamiento ni vacuna desarrollada y no sabemos si las medidas de contención que se están llevando a cabo son altamente efectivas o debemos de hacer otras medidas. En México particularmente, ¿cómo está el panorama para enfrentar un virus del que se conoce realmente muy poco? Bueno, el panorama es alentador en el sentido de que tenemos sistemas de vigilancia epidemiológicas fortalecidos y con experiencia en enfermedades de vías respiratorias. No por nada, la pandemia en el 2009 de influenza AH1N1 pasó por aquí y nos dejó ciertas experiencias que podemos poner en práctica en estos momentos para contener el virus y detectar los casos de manera inmediata. Se anuncia constantemente en los medios de comunicación, en las redes sociales, este aumento de contagios por el mundo. Pero, ¿realmente qué tan mortal es este virus? Hay que tener en cuenta el contexto en el cual se están anunciando. O sea, hasta el momento sabemos que el 86% de los casos de COVID-19 se encuentran ubicados en China y el 76% en la provincia de Hubei, ¿no? Donde se ubica la ciudad de Wuhan, donde está el mayor brote registrado. Sabemos también que hay algunos países que ya han demostrado circulación activa, como Italia, Corea del Sur, Japón, entre otros, y que esto puede complicar todavía más el panorama porque entre más países tengan circulación continua del virus local, pueden distribuirse a mayor parte del mundo. Entonces, el riesgo que representa es alto para los países, pero para el país, para cada país va a depender de las autoridades sanitarias y del sistema de salud. En el caso de México, el riesgo es bajo. El subsecretario de Prevención y de Promoción de la Salud anunciaba que el 90% de los casos que se han registrado en China no representan un alto riesgo. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Cuáles son los casos que sí representarían un riesgo de contraer esta infección? Bueno, en el caso de la información que ha dado la Secretaría de Salud del Gobierno de México, es cierto, solamente el 19% de los casos son severos y muy graves. El resto de los casos pueden pasar incluso asintomáticos o sin síntomas y se pueden recuperar de manera rápida.
Entonces, los esfuerzos se deben de enfocar a los pacientes que tienen alguna enfermedad preexistente que condiciona precisamente la severidad del caso. Dentro de las enfermedades preexistentes que son más comunes para desarrollar complicaciones asociadas a COVID, hay 5 ya identificadas, que son en orden de frecuencia: enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades crónicas respiratorias, hipertensión arterial y cáncer. Pensando en la diabetes, por ejemplo, que México tiene un alto nivel de personas con este padecimiento, ¿qué riesgo representa? Bueno, en particular, en este momento no hay una circulación local del virus en México, afortunadamente. Solamente ha habido 2 casos que son importados de otros países. Entonces, el riesgo real es para los viajeros internacionales que han estado en los últimos 14 días en estos 9 países que demuestran circulación local y que han regresado a nuestro país, y aquellos que han convivido en los siguientes 14 días con ellos. Entonces, ante cualquier síntoma o signo respiratorio en este grupo de viajeros internacionales o relación con viajeros internacionales, pues el riesgo es latente, deben de estar al pendientes. Aquellos diabéticos, hipertensos, pues deben de extremar precauciones para no viajar a lugares con circulación continua y local de este virus, o evitar o posponer los viajes que representen, por ejemplo, los cruceros con destino a Asia. La edad es un factor importante también, doctor. La edad también es un factor importante. Sabemos que el 81% de los casos se da en en personas de 20 a 79 años, y los mayores de 79 años son pocos, es el 8%, y de esos la mayoría de los casos severos se concentran en esa edad. Doctor, hay ya en la Ciudad de México y en algunos otros estados compras de pánicos, compras de cubrebocas, de gel antibacterial. Realmente, ¿cuáles son las acciones que se deben tomar para evitar esta actitud de pánico en la sociedad? Bueno, es importante decirle a la población que las compras de pánico, el pánico y el miedo que genera un brote, una entrada nueva de un nuevo virus, no ayudan en nada a hacer frente de manera efectiva y rápida a una epidemia o un brote. Entonces, debemos de actuar con responsabilidad, debemos de actuar con calma, con la información apropiada de fuentes confiables, no hacer compras de pánico. No hay, digamos que unas medidas efectivas, más efectivas que lavarse las manos constantemente, desinfectar nuestras manos con alcohol gel de más del 65% frecuentemente, no automedicarse, solicitar apoyo médico si es que hemos viajado en los últimos 14 días a estas regiones o hemos estado en contacto con viajeros internacionales provenientes de estos países. Las demás medidas salen sobrando en la mayor parte de los casos. Sí, el tapaboca es efectivo, pero solamente en aquellos que están enfermos de vías respiratorias, para evitar que estos enfermos contagien a más enfermos. De otra forma, si estamos sanos y usamos cubreboca, realmente no va a aportar nada, no nos va a ayudar nada. Solamente en casos especiales de personal médico de la salud que está en contacto constante con este tipo de enfermos, es como podemos ayudarnos a través del uso de cubrebocas de alta eficiencia. Si no, pues no tiene sentido usarlo. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Nosotros vamos a seguir hablando del tema, le vamos a dar seguimiento. Y antes de terminar la sección, ya les había anunciado que iba a tener regalos para todos ustedes. Y hoy les voy a regalar este libro, que es Introducción a la Biología de la Conservación, de Richard B. Primack, que es uno de los principales investigadores de la biodiversidad a nivel mundial, y de Omar Vidal. Este libro se lo van a llevar si ustedes en Twitter, en @KarenCiencia y @Noticias22, me dicen cuál fue el tema que abordamos hoy, y con mucho gusto a las primeras 2 personas será de ustedes. Es un libro que pertenece a la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, y que a partir de ahora, todos los viernes, les voy a hacer un regalo de un ejemplar diferente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Regreso con ustedes, compañeros.
Gracias, Karen. No voy a spoilear nada para que se lleven ese libro, pero a propósito del coronavirus, no se pierdan hoy a las 10 de la noche en esta señal del 22.1 la ponencia del secretario de Salud a propósito de la situación que se vive en México y las medidas que se deben tomar. Atención, no hay que caer en pánico, hay que tomar las previsiones. La prevención es fundamental para evitar el contagio y seguir, por supuesto, las reglas de sanidad. Ahorita les vamos a presentar un video que habla al respecto. Bueno, y les tenemos algunas recomendaciones. Lo vemos y nos vamos a la pausa con esto. Bueno, ya empezamos con la música, cambiamos de tema porque como cada año la Ciudad de México tiene la oportunidad de acercarse a la Ópera Metropolitana de Nueva York, al Met de Nueva York. Vamos a descubrir qué podemos encontrar en la cartelera en esta ocasión. Desde el 2018, el Auditorio Nacional recibe la señal en vivo desde el Met de Nueva York, considerada por muchos como la mejor ópera del mundo. Y en esta ocasión está llegando a su fin la temporada 2019-2020, donde el maestro Gerardo Rábago nos platicó acerca de este proyecto y de las últimas obras que quedan esta temporada. En cuanto a lo que sucede con el Met, es verdaderamente maravilloso. Yo estudié música en el conservatorio. Cuando yo estaba en el conservatorio, la manera que teníamos nosotros los estudiantes para ir a la ópera era en vivo o en alguna grabación por allí, ¿no? En términos comparativamente pues muy modestos a los que tenemos, porque ahora nos transmite el Met de Nueva York, que es la mejor ópera del planeta, y en transmisiones que tienen, no sé, 20 cámaras HD, 4 están en el escenario, todo con movimientos de nada más de dirección de cámara espectaculares. Entonces nos cuentan unas historias con las óperas, no nada más de la música, sino de lo que pasa entre los cantantes. Hay entrevistas en el intermedio, en el final. En realidad uno puede meterse al Met más que te manden la transmisión por acá. Por eso comentamos esta pantalla que es enorme, ¿no? Que tiene una tecnología 10 veces superior a la IMAX, con un sistema de sonido nuevo del auditorio, pues es un espectáculo enorme. Por eso decimos que aquí esta pantalla tan grandota es un microscopio, ¿no? Puedes ver, como comentaba mi compañera Tere, puedes ver el color de los ojos de los cantantes, las emociones, y es la ópera de verdad. Está la gente cantando en tiempo real y eso es muy bonito. Mira, tenemos 4 óperas que son 3 obras de juventud. La primera es Agripina, que es la que sigue, es el 29 de febrero. Es una ópera de Händel, pero que Händel la escribió a los 20 años. El holandés errante es una ópera también de juventud, de Richard Wagner. Es una ópera romántica. Él es un hombre que tiene una visión muy fuerte, muy personal y muy exitosa del espectáculo de la ópera. Tosca es una de las obras más taquilleras, es un thriller en realidad. Hay acción de la policía, hay búsqueda, hay un sospechoso que se escapa, hay extorsión, agresiones como hay en todas las óperas. No se pueden perder estas últimas obras en vivo desde el Met en el Auditorio Nacional, con precios desde 85 pesos. Con información y texto de Héctor Martín del Campo, Óscar Helguera, Noticias 22.
Y más recomendaciones musicales, por ejemplo, el domingo a la 1, la gala que va a ofrecer la Sinfónica de Zacatecas en el Complejo Cultural Los Pinos, no se lo pueden perder. Y Ópera para Niños, un espectáculo exclusivo para toda la familia. Periscópera es el nuevo proyecto que trae el Auditorio Nacional, el cual busca acercar al público más joven a la ópera, con un concepto más familiar y entretenido. Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Santana, yo soy músico, soy pianista y cantante, y en este caso también soy el productor de Periscópera, el fascinante mundo de la ópera. Es un espectáculo diseñado, pensado especialmente en los niños, ¿sí? Un espectáculo familiar, teatral y operístico, en donde tratamos de comunicarle, de enseñarle a los niños, a la gente, que la ópera ni es tan seria ni es tan aburrida como mucha gente piensa, ¿no? Y que detrás de este quehacer, de este mundo que es muy creativo, ¿no? Porque la ópera se trata de eso, de contar historias, ¿no? El proceso puede ser muy divertido. Puede ser muy divertido y da cabida para muchísimas cosas. Es decir, tú en la ópera, uno piensa que trabajar en la ópera es porque vas a ser un cantante, un tenor o una soprano. No, puede ser un director de escena, puede ser un escenógrafo, puede ser un iluminador, puede ser un vestuarista. Hay muchísimas facetas, muchísimos personajes dentro del quehacer y dentro de la creatividad en la ópera que son esenciales para poder tener un espectáculo brillante, ¿no? Quiero que sientas la música en ti, por dentro. Tú cierra los ojos. Contamos con un talento maravilloso. Primero con la maestra Graciela Saavedra, que es una cantante que hoy en día ya, digamos que han pasado sus años más productivos en el quehacer operístico. Ella debutó y fue una cantante que se presentó normalmente en Bellas Artes y con grandes cantantes en los años 60 y 70. Es una mujer encantadora, es una mujer con una energía increíble y que va a dar vida a un personaje esencial en Periscópera. También tenemos a Angélica Alejandre, una soprano muy importante en la escena nacional, que ha ganado muchísimos premios, que ha ganado premios en Italia, por ejemplo. A Tomás Castellanos, barítono, que también siempre lo estamos viendo por aquí por allá cantando en todos los teatros con todas las orquestas, ¿no? Entonces va a ser un lujo escuchar estas voces aquí de viva voz. Periscópera se presentará los domingos 1, 8, 22 y 29 de marzo en el lunario del Auditorio Nacional. Noticias 22, Héctor Martín del Campo. Qué gusto. Maestro Juan Arturo Brennan, acuérdate de Acapulco. María Bonita. Perdón, María Bonita. Por acá, mira. ¿Qué tal? Buenas noches. Amor de mis amores. Uy, y el perfume de las flores. Mirando Músicas está dedicado hoy a Agustín Lara por una razón muy puntual. Dentro de una semana se va a desarrollar un Festival Internacional Agustín Lara en un poblado de Puebla, o pueblo de Puebla, que se llama Tlatlauquitepec. Y curiosamente estuvieron por aquí hace un par de días algún par de personajes involucrados con la preparación de ese festival y se nos ocurrió incluirlo, Rafa, Laura, amigos, por una sencilla razón. Yo soy de la opinión, salvo a lo mejor de ustedes, que Agustín Lara es un auténtico y verdadero ídolo popular. No como otros. Que los fabrica como Frankenstein la televisión y los mantiene enchufados a su fuente de poder durante toda su vida y los sigue manteniendo, que son ídolos total y absolutamente falsos. Desechables. No quiero decir nombres, porque el nombre de Yair a mí no me dice nada, pero por ejemplo, ahí está el asunto. Agustín Lara sí, por supuesto, aprovechó los medios. Estuvo en radio, estuvo en la televisión, hizo películas, claro, pero no fue fabricado por los medios, lo fabricó la admiración del pueblo y hasta la fecha, a tantos años de muerto, sigue siendo un ídolo 50 años auténticamente popular, ¿sí? Y su música sigue siendo fundamental en el imaginario sentimental de este pueblo. De hecho, Pavel Granados, que es un gran investigador de estos temas de música popular, dijo, Agustín Lara fue el primero que unificó sentimentalmente al país, que me parece que es una frase monumental. Vamos enterándonos pues de qué va este festival que ocurrirá dentro de unas semanas. Tenemos un par de testimonios. El primero de ellos del licenciado Porfirio Loez Aguilar, que es el presidente municipal de Tlatlauquitepec, Puebla.
Y sí, para hablarnos de algunas cosas importantes sobre este Festival Internacional Agustín Lara, me acompaña esta tarde, y le agradezco mucho, el presidente municipal de Tlatlauquitepec, Puebla. Señor presidente, de entrada, la razón por la que se hace ahí, probablemente mucha gente no lo sepa, hay una liga familiar, ¿cierto? Cierto, en Tlatlauquitepec está el apellido Lara, ahí es su origen. Ahí tenemos sepultado a sus papás de Agustín Lara, el doctor Joaquín M. Lara, y bueno, pues es el motivo principal de este festival internacional. Este festival, básicamente, ¿en qué consiste? ¿Cuáles van a ser los actos y eventos que conforman el festival? No es una fiesta cualquiera, es un festival cultural. Principalmente queremos rescatar la cultura, las tradiciones, las costumbres de nuestro pueblo, y qué más con un apellido que tiene el origen en nuestro pueblo, que es el apellido Lara, ¿no? El festival dice clarísimamente en su rubro, Festival Internacional. Háblenos un poco de qué es lo que le va a dar el perfil internacional al festival. Pues le va a dar el ámbito internacional debido a la presentación de diferentes actividades que tenemos culturales y ya los artistas que nos van a estar acompañando, que son también personas que engloban la cultura en México. Entonces, por eso estamos dándole un festival internacional para que toda la cuestión del país, bueno, voltee la cara hacia el lugar donde nació el apellido Lara, ¿no? Principalmente es eso. Ahora, es lógico suponer que una parte fundamental de los actos y los eventos serán poner de relieve la música, las canciones de Agustín Lara. Si es así, me lo dice, y a través de qué tipo de eventos específicos lo van a hacer. Vamos a tener diferentes actividades, la mayoría de ellos va a ser en honor a Agustín Lara, de esas más de 2,000 canciones que él tiene y que muchas de ellas llega todavía algunas regalías a nuestro pueblo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que rescatar precisamente la cultura, las tradiciones, para que nuestra gente de la Sierra de Puebla, la Sierra Nororiental, bueno, tengamos ese impacto social y también, ¿por qué no decirlo?, que nuestro pueblo se beneficie de toda esa derrama económica que va a llegar en estos días de Semana Santa. Y finalmente, presidente, además del Festival Internacional Agustín Lara y todos estos eventos y todas estas presencias, un par de cosas que la gente debería ver en Tlatlauquitepec. Bueno, tenemos cosas importantísimas como la gastronomía, las costumbres, como viene siendo el Convento Franciscano, el Cerro Cabezón. Tenemos principalmente la hospitalidad de nuestra gente. Y un plus que tenemos nosotros, y lo quiero decir, es precisamente la seguridad de nuestro pueblo. Ahí la gente todavía, las niñas, las amas de casa pueden caminar 2, 3 de la mañana sin ningún contratiempo. Creo que son factores importantes hoy en día para que nuestra gente nos visite. Queremos que lleguen a Tlatlauquitepec, que disfruten de la gastronomía, de la gente cálida y que realmente vean el origen del apellido Lara, que es realmente la médula de este Festival Internacional. Mil gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tlatlauquitepec. Tlatlauquitepec es, además de todo, dicen que además está considerado como pueblo mágico, Okay. catalogado como pueblo mágico, y este par de cosas que dijo, sobre todo al último, el señor presidente municipal, no es del todo despreciable, y se ve que lo dijo con intención, y lo dijo con intención porque tiene que ver con lo que está pasando en este país en estos momentos. El caso es que, insisto, Agustín Lara sí es un ídolo popular, de verdad, su música sigue siendo trascendente, y va a ser interesante ver cómo se funciona y desarrolla un festival para una figura tan importante en un pueblo tan pequeño, porque es un pueblito muy pequeñito. Para que ustedes medio lo ubiquen, está en la región de Teciutlán. Y por supuesto falta más o menos algún tiempo para abril, pero a medida que se acerque la fecha, ya les pedimos a los organizadores del festival, entre quienes están, por cierto, está un personaje muy curioso, Javier Batis. Rockero. Ese, el icónico rockero de 50,000 años de tradición en el rock mexicano, también está participando en el festival. El caso es que, compañeros, televidentes, amigos, cuando se acerque la fecha, les vamos a pedir a ellos que nos manden datos un poco más duros y haremos ya no otro segmento completo, pero haremos una pequeña cartelera para recordarles, vayan a Tlatlauquitepec, Puebla, por el rumbo de Teciutlán, a ver qué pasa en el Festival Internacional Agustín Lara. Entre los nombres que he escuchado ya por ahí como previo, se menciona Astrid Haddad, por ahí se menciona Tania Libertad, insisto, está Javier Batis, que además de que creo que está participando en la organización, me lo encontré también por ahí y me dijo que además se va a presentar a hacer rock, que es lo que es. ¿Quiénes no han o hemos cantado Agustín Lara? No vamos a decir en qué circunstancias. No.
Nos vamos. Nos vamos. Entonces, pronto les recordaremos datos un poquito más fidedignos a medida que se acerque la fecha. Y por lo pronto, gracias por escuchar y Mirando Músicas esta noche. Laura, gracias. Muy buenas Rafa, noches, gracias. Laura, allá también, gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos con Agustín Lara, María Bonita. Manita, las estrellitas